Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra charla mensual. El tema de hoy es un tema bastante importante, y que esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Realmente este tema lo escogimos más bien por solicitud, ¿verdad? Sí, pues. De los mismos participantes en charlas anteriores que nos solicitaron que habláramos de este tema. Entonces, bueno, para quienes no conocen a Susan. Susan es nutricionista y es especialista en nutrición deportiva. Ella forma parte de nuestro equipo de trabajo en la clínica y pues nuestros clientes realmente están muy satisfechos con el trabajo de Susan, que es muy exitoso para ellos. Entonces, pues empecemos, Susan, hablando del tema de hoy, sobre los beneficios potenciales de las dietas vegetarianas y veganas en la nutrición deportiva. A ver, Exacto. porque ese sí es un tema que nos podría traer un poco de controversia, ¿verdad? Pensando en el consumo y las necesidades proteicas de los Exacto. atletas. Bueno, Bueno, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Qué dicha que se apuntaron bastante. Ojalá que puedan sacarle mucho provecho a la información que vamos a conversar hoy. Y como decía la doctora Yasmín, en realidad este tema incluye dos temas de los que más me encanta, digamos, trabajar en la consulta o con los pacientes, digamos, que más recibo también en la consulta, que es el tema de la nutrición deportiva y la alimentación basada en plantas, que ahora se le llama así, ¿verdad? Porque la alimentación basada en plantas incluye muchas opciones o muchos tipos de personas que pueden tener, digamos que, hábitos alimentarios diversos. Y precisamente quisimos hablar de esto porque sí, salió en una de las charlas anteriores, fue una de las opciones de temas que mencionaron, de las cuales les gustaría conocer, y me parece sumamente importante porque este tema del vegetarianismo y el veganismo es una corriente que viene tal vez en incremento de hace unos años para acá. Siempre ha habido mucho mito alrededor, ¿verdad? De si son dietas completas o si son saludables o si pueden generar un riesgo en la salud. Y pues con mucha más razón en una población deportista, ¿verdad? En donde sabemos que los requerimientos de muchos nutrientes se ven incrementados, sobre todo cuando hablamos ya atletas de alto rendimiento, atletas élite, o sea, o personas incluso que tal vez no sean definidos como tal atletas, pero que incluso compiten a cierto nivel. Entonces es sumamente importante asegurarnos que la nutrición sea la más correcta, ¿verdad? De manera general, siempre se ha relacionado las dietas vegetarianas o veganas con grandes beneficios a nivel de salud, o sea, hablando de salud en general, ¿verdad? Se han relacionado mucho con menor riesgo de enfermedades crónicas, empezando, por ejemplo, por la obesidad y el sobrepeso, también enfermedades como la hipertensión, dislipidemias, ¿verdad? Hablando de temas de colesterol alto, triglicéridos altos, enfermedad cardiovascular, por ende, diabetes incluso, y hasta se han relacionado también con la disminución de mortalidad por cáncer, ¿verdad? Tomando en consideración que muchas de estas enfermedades se derivan, digamos, o muchos de los factores que tienen que ver con la aparición de estas enfermedades es el consumo de alimentos muy procesados, el consumo de alimentos altos en grasa saturada, altos en colesterol, altos en azúcares simples, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la relación de este tipo de dieta. Lo que sucede en muchos casos es que la gente, el cambio que hace es, ok, vamos a quitar las fuentes de proteína de origen animal, en este caso vamos a quitar las carnes, los veganos, bueno, vamos a quitar huevos y lácteos también, pero no logran entonces compensar las deficiencias, ¿verdad?, que van a generar en nutrientes, incluso en calorías, este grupo de alimentos. Entonces, a veces también se presentan problemas de salud importantes por unas dietas muy desbalanceadas en ese sentido. A nivel deportivo, no se ha podido comprobar, digamos, 100% que el tipo de dieta vegetariana o vegana lleve a un aumento importante en el rendimiento deportivo. O sea, no podemos asegurar que los atletas vegetarianos van a tener mejores resultados, por ejemplo, que los atletas que son omnívoros. Sin embargo, se sabe que este tipo de dietas pueden mejorar de alguna manera, por ejemplo, el rendimiento al optimizar, por ejemplo, el entrenamiento, al ser dietas claramente altas en carbohidratos, con un gran aporte de antioxidantes, ¿verdad? Y fitoquímicos presentes en los alimentos que consumen en su mayoría. Otro de los grandes beneficios que se ha visto de este tipo de alimentación o algún tipo, por decirlo así, de ayuda ergogénica en el deporte, es el hecho de que este tipo de dietas van a alcalinizar un poco más el suero, digamos, el cuerpo, la sangre, por ejemplo, el estado metabólico en general. Y como todos sabemos, pues durante el deporte cuando hacemos actividad física y deporte se produce ácido láctico, ¿verdad? Entonces, al favorecer más un proceso de alcalinización,
de ahí se puede dar cierta mejoría en el rendimiento. Y sobre todo cuando hablamos de entrenamientos o competencias de endurance o de larga distancia o de bastante tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, triatletas, los atletas, los maratonistas, los que nadan largas distancias, ¿verdad? Como aguas abiertas. Entonces, en realidad, por ahí se puede observar algunos de los beneficios también. Este beneficio de alcalinización no se sabe a largo plazo qué tanto se pueda mantener o sostener, ¿verdad? Por lo mismo también no ha sido como concluyente este resultado o esa mejoría en el rendimiento, pero se considera que puede ser uno de los factores también que mejore el rendimiento en este tipo de deportistas. Entonces, vamos a hablar un poco, digamos, de los primeros requerimientos o de lo primero en que necesitamos fijarnos en un atleta que haga deporte de manera intensa y frecuente y que tenga este tipo de alimentación. Y después vamos a hablar un poco también de lo que son los nutrientes que llamamos críticos, ¿verdad? Que hay ciertos nutrientes que normalmente vamos a encontrar o que sus principales fuentes son de origen animal, ya sea por su contenido de estos micronutrientes o muchas veces por el tema de la biodisponibilidad o la absorción, ¿verdad? Hay muchos alimentos que pueden ser buena fuente de algún nutriente, pero que de repente por alguna condición no lo vayamos a absorber de manera correcta y esto hace, ¿verdad? Que entonces necesitemos buscar otras alternativas. Entonces ahí es donde vamos a hablar un poco también del tema incluso de la suplementación. Em, Hay alguien que tiene el micrófono abierto que si tal vez nos ayuda porque se está metiendo ahí un poquito la bulla. Gracias. Lo primero en lo que tenemos que fijarnos, importantísimo, no podemos hablar de nutrientes si no hablamos primero de cubrir los requerimientos de energía de este tipo de población. Como les explicaba, cuando las personas deciden transicionar a esta dieta, a este tipo de alimentación, siempre la manera idónea de hacerlo es, ojalá, ¿verdad? Pasar de una dieta omnívora a una dieta vegetariana y luego transicionar a una dieta vegana. Esto nos va a ayudar a evitar, ¿verdad?, que se presenten de manera drástica cambios en el aporte de ciertos nutrientes y por ende cambios importantes o a nivel de deficiencias, a nivel de salud, incluso a nivel de aporte calórico de la dieta también. Entonces siempre es conveniente hacerlo transicionado, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento están tomando, buscando ese tipo de estructura de alimentación. Lo primero y más importante que les decía en este tipo de población es asegurarnos que tengan el aporte suficiente de energía. Al quitar un grupo de alimentos, cuando quitamos las carnes y vamos a quitar también, por ejemplo, las fuentes lácteas y vamos a quitar el huevo también de la dieta en particular, vamos a quitar alimentos que tienen una buena densidad calórica, además de nutricional. Entonces necesitamos cubrir esos requerimientos con el resto de grupos de alimentos, ¿verdad? Estaríamos hablando de carbohidratos, fuentes de carbohidrato en este caso, las fuentes de vegetales que normalmente son más bajas en calorías, las frutas, por ejemplo, y también algo muy importante a tomar en consideración, valorar si la persona está anuente a consumir, por ejemplo, algunos sustitutos de estos alimentos, ¿verdad? Llámese sustitutos de las leches, por ejemplo, en este caso las bebidas lácteas de origen vegetal, bueno, sustitutos lácteos de origen vegetal. También lo que son, por ejemplo, productos procesados a base de soya o a base de algún otro tipo de, por ejemplo, granos o cereales, por ejemplo, lentejas, de garbanzos. Tenemos también sustitutos veganos de los lácteos, por ejemplo, hechos a base de marañón. Entonces hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de alimentación desea manejar la persona en particular y cuáles de estos alimentos desea incluir en su dieta. Entonces, como les decía, lo primero que buscamos es cubrir las necesidades calóricas, que esa es prioridad. Si si la persona mantiene, digamos, o tiene un consumo inadecuado de energía, desde ahí ya empezamos anulando todos los beneficios del entrenamiento, se vuelve más bien un riesgo, ¿verdad? Va a comprometer el rendimiento y los resultados a nivel deportivo, puede generar, por ejemplo, claramente pérdida de masa muscular, pérdida de también la densidad ósea, que esto es muy importante, digamos, y muy crítico en mujeres. Recordemos que tenemos mayor propensión a padecer de osteoporosis, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que cuidar que se esté cubriendo este aporte calórico. Y también puede aumentar el riesgo claramente de fatiga, de lesiones y enfermedades en general. Entonces, el tema de cubrir la cantidad de energía requerida para un atleta vegetariano o vegano es fundamental. Es lo primero en lo que nos vamos a fijar, ¿verdad? Muchas veces pasa, claramente estas dietas por naturaleza son muy altas en fibra por el tipo de comida que se consume y son alimentos también en su mayoría de baja densidad energética. Esto quiere decir que en cierta cantidad de porción, en el tamaño de porción, hay un aporte de calorías moderado o bajo. Por ejemplo, pasa mucho con los vegetales. Entonces, esto puede hacer que este tipo de personas en un consumo X de alimentos al día
vayan a tener un aporte de energía muy bajito. Entonces, en algunos casos, sobre todo en atletas, buscamos alimentos muchas veces con menos aporte de fibra, ¿verdad? Que obviamente hay que considerar temas, por ejemplo, como la parte de salud digestiva, etcétera, pero para lograr entonces aumentar el volumen de comida y con este factor poder entonces aportar toda la energía que se necesita. Entonces, esto se considera mucho en este tipo de dietas en particular, para no tener, como les decía, algún cambio importante en peso o en composición corporal que de repente no se busque, ¿verdad? En ese tipo de pacientes. Entonces, eso es importantísimo tomar en consideración. Eh, Susan, diga, ¿y doctora. nos podrías dar ejemplos, digamos, de esos alimentos que estás mencionando, que son Claro, más Lo, calóricos? exacto, lo que sucede, por ejemplo, en estas dietas, una de las principales fuentes de proteína, por ejemplo, son las leguminosas, como frijoles, lentejas y garbanzos, que son muy altos en fibra. Entonces, como les explicaba, esto va a provocar que el consumo del tamaño de porción vaya a ser muy pequeño porque les va a generar mucha saciedad por el aporte de fibra, incluso también de proteína. Entonces, pueden recibir menos calorías al consumir menos volumen. Los alimentos que son menos densos perdón, más densos en calorías o que nos pueden ayudar porque son más bajos en fibra o más moderados en proteína, por ejemplo, los cereales como el arroz, las verduras harinosas como la papa, por ejemplo, la yuca, las pastas también puede ser otra alternativa, ¿verdad? Para poder tener un aporte adecuado, digamos, o suficiente de calorías en alimentos que generen menor saciedad. Entonces, esto ocurre mucho en pacientes que tienen requerimientos muy altos de calorías y ocupamos cubrirlos con suficiente comida, ¿verdad? Entonces se Ujú. busca obviamente una combinación, o sea, estos otros alimentos que les mencionaba como las leguminosas igual tienen que estar presentes porque son su principal fuente de proteína en muchos casos, pero sí se busca una adecuada combinación en cuanto a cantidades para lograr entonces llenar esos requerimientos, ¿verdad? Pasa igual con los vegetales. Algunos vegetales son más altos en fibra, los que se consumen crudos en su mayoría, ¿verdad? Y entonces buscamos vegetales con menos densidad, en este caso menos aporte de fibra, para lograr también llenar esos requerimientos. Entonces, vegetales cocidos, el chayote, la zanahoria, el zucchini, ¿verdad? Que van a generar menos saciedad. Entonces podemos aumentar su volumen y por ende aumentar también el aporte calórico de un plato, por ejemplo. Y Ujú. a esto, digamos, vos te estás refiriendo entonces, digamos, a la alimentación regular día a día, digamos, de una persona que hace ejercicio con regularidad. Exacto. Vamos a Ujú. hablar también, digamos, de las ideas de qué sería una comida adecuada antes de hacer ejercicio, cuáles Claro. son las meriendas que estas personas podrían, digamos, comer durante sus eventos. Sí, claro, aquí es muy importante tomar en cuenta eso que usted mencionaba, doctora, que es importantísimo saber que claramente va a haber muchas diferencias entre los requerimientos de un atleta élite de alto rendimiento versus una persona que realiza actividad física de manera regular, pero que de repente, ¿verdad?, no compite o que, por ejemplo, mantiene un peso y una composición corporal normal, ¿verdad? O sea, que no necesariamente busca un cambio. También a diferencia de una persona que tenga una dieta o quiera una dieta vegetariana o vegana, pero que sí busque algún cambio también, ¿verdad? Si busca perder peso, si busca aumentar la masa muscular, bajar el nivel de grasa corporal. Entonces, todos esos factores siempre hay que considerarlos, ¿verdad? Antes de definir, por ejemplo, este tema del aporte de energía que les hablaba es prioritario, ¿verdad? Pero sí, ahí estamos hablando, esto que les hablaba mucho como de la cantidad de fibra y la densidad calórica de un alimento en particular, va mucho en función de los atletas élite que tienen requerimientos muy altos. O sea, que, por ejemplo, hay personas que pueden tener requerimientos de hasta 3.000 calorías. Entonces, al tener una necesidad tan alta, ocupamos cubrirla, ¿verdad? Con alimentos que podamos balancear, con las fuentes de proteína y otros nutrientes, pero que sí nos permita que haya un adecuado volumen de comida, ¿verdad? Porque también hay personas que tienen un volumen gástrico muy pequeño, entonces no pueden recibir grandes porciones. Muchas veces una de las estrategias que usamos es hacer muchas meriendas, entonces aunque suene como es estar picando, ¿verdad? Pero para lograr llenar esos requerimientos en comidas más pequeñas. Sí, y ahí hablando de la densidad calórica, las fuentes de grasa. También, exactamente, porque recordemos que las grasas contienen, ¿verdad?, una densidad calórica alta en pequeñas porciones y es un grupo de alimentos también crucial en este tipo de pacientes, sobre todo hablando de tipos de grasas, ¿verdad? Porque las dietas vegetarianas pueden ser muy altas en ácidos grasos omega 6, pero más bajas en ácidos grasos omega 3. Entonces ahí Ujú. es donde hay que buscar también, ¿verdad?, esta buena combinación. Ujú. Ok, excelente. Ujú. Perfecto.
Después de hablarles de este tema del requerimiento energético, ahora sí vamos a la parte de nutrientes, que empezamos primero que todo con los macronutrientes, ¿verdad? Que son los principales que van a estar relacionados con el tema de producción de energía, producción y recuperación, en este caso construcción y recuperación de la masa muscular, por ejemplo, este tema, por ejemplo, de las grasas con el omega 3, ¿verdad? Entonces hablamos mucho de lo que son macronutrientes. El primero de ellos y el que va a ser prácticamente base de este tipo de dieta son los carbohidratos, ¿verdad? Entonces recordemos que los carbohidratos son una de las primeras fuentes de energía que usa el cuerpo durante el ejercicio, ¿verdad? Pues para la movilidad diaria incluso. Claramente en este tipo de dietas es un macronutriente que va a estar elevado y hay que tener cuidado, como les decía también, en las personas que quieren transicionar este tipo de alimentación, porque uno de los errores primeros o los primeros errores que se cometen es que quitan las fuentes de proteína, ¿verdad? En este caso las carnes, y aumenta mucho el consumo de cargos. Entonces, al principio esto puede generar incluso un cambio en peso, composición corporal inadecuado. Entonces, hay que saber hacer también, ¿verdad? Esta transición y esta combinación en grupos en macronutrientes. Claramente los carbohidratos, como les explicaba, son una de las principales fuentes de energía en ejercicios también de larga duración, ¿verdad? En lo que es endurance, es el principal combustible del cuerpo. Entonces es importante asegurarse también, ¿verdad? Que la fuente de carbohidratos sea la correcta, porque este es otro grave error. Muchas veces en las dietas vegetarianas se empiezan a consumir muchos productos procesados. Se mete mucho pan, galletas, snacks, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre cuando hablamos de este tipo de dieta, pues lo que queremos idealmente son carbohidratos naturales. Hablando de los cereales, como les decía, el arroz, la quinoa, las leguminosas que también van a aportar carbohidrato, las verduras harinosas, camote, la papa, el plátano, por ejemplo, la yuca, la avena, que es otra excelente fuente de carbohidrato que también tiene cierto contenido de proteína. Entonces, este es el tipo de cargos que buscamos más en esta dieta, ¿verdad? Entonces, en particular, importante saber que esta dieta, pues, por ahí probablemente no vamos a tener tanto problema. Lo que queremos es eso, buenas fuentes de carbohidrato y también, en particular, las frutas, ¿verdad? Que aportan carbohidrato principalmente. Que importante también tener ese balance dentro de la dieta, no llegar a un exceso en su consumo, porque también podemos tener otra implicación negativa en salud, ¿verdad? Recordemos que también el exceso de carbo puede elevar por ejemplo, los triglicéridos en sangre y puede generar, como les decía, un cambio en composición corporal que no deseamos, ¿verdad? Ujú. Doctora, ¿iba a hacer algún comentario al respecto? Sí, va a ser el comentario, o sea, de reafirmar esa importancia de saber elegir los carbohidratos, ¿verdad? Exacto, Porque sí, es muy fácil ver, es muy frecuente que vemos, digamos, en la consulta, pacientes que son veganos, pero que la calidad de los carbohidratos que escogen no es la más adecuada, ¿verdad? exacto. Que están comiendo pan blanco y están comiendo, pues, carbohidratos procesados, cositas de paquete, ¿verdad? Cosas que son Ujú, ultra procesadas y la importancia de mantenerse, digamos, con los alimentos de su origen más natural claro. posible. Y ahí también hago otra salvedad, doctora, ahora que mencionaba el tema del pan blanco, porque yo siempre les explico también, o sea, hay que tener como muy claro que hay una diferencia también importante cuando hablamos de nutrición por salud, ¿verdad? O sea, por salud o por el tema de composición corporal, prevención de enfermedades, etcétera, y nutrición deportiva también, y a este nivel, porque, por ejemplo, claramente en ejercicios de larga duración, lo que el cuerpo necesita son carbohidratos de rápida absorción, o sea, estamos hablando casi que de azúcar, ¿verdad? Entonces, por eso muchos de los suplementos que encontramos para la parte deportiva, llámese geles, llámese gomitas, las bebidas hidratantes, ¿verdad? Lo que aportan son algún tipo de azúcar, ya sea Ujú, fructosa, ya sea sacarosa, ¿verdad? Etcétera. Y también, normalmente, por ejemplo, las comidas preentreno que recomendamos que sean de fácil absorción, muchas veces son carbos simples como el pan blanco, ¿verdad? Esa es una de las alternativas, no necesariamente solo se funciona, hay muchas otras opciones, incluso naturales, que pueden servir también. Pero entonces ya estamos hablando, ¿verdad? De, por ejemplo, una persona que la base de su dieta es sumamente saludable y natural, pero en el momento en que va a competir o en el momento en que va a entrenar, ¿verdad? Que es un entreno pesado, largo, etcétera, este tipo de carbohidratos sí le funciona, pero en ese sí, momento específico. O sea, su dieta sí. base del día a día son carbohidratos complejos o saludables, ¿verdad? En este caso naturales. Ok, hacer esa diferenciación Claro, de cuándo es el 100%. momento de carbohidratos complejos versus cuándo es el momento de carbohidratos de liberación rápida, por decirlo Exacto, así. Aquí veo exactamente. dentro de nuestros participantes varios de mis compañeros de grupo de montañismo Ah, qué dicha. y pues nosotros cuando vamos a caminar los fines de semana, de ahí son caminatas de 5 horas, 6 horas, siete Exacto. horas, ¿verdad? Ujú, ujú. Durante las cuales claramente hay tiempo
sí, porque tenemos que hacer una ingesta de alimentos, ¿verdad? Lógicamente, Ujú, ujú, por el por lo tiempo, claro. largo, y entonces Ujú. ahí sí sería el momento entonces de estos carbohidratos de Exacto. rápida. Y aún así, en este tipo de carbos de rápida liberación, ¿verdad? O absorción, por ejemplo, entran también, como les decía, opciones naturales, por ejemplo, las frutas, ¿verdad? Las frutas son, Ujú, aportan azúcar principalmente, que puede ser de muy fácil absorción y por ende una muy buena fuente de energía durante este tipo de entrenamientos. La parte ya de suplementación deportiva, ¿verdad? El tema de los geles y gomitas, etcétera, es mucho por practicidad, o sea, porque ya, ¿verdad? En ejercicios de larga duración, incluso las caminatas nos dan como esa facilidad de, ok, puedo irme comiendo algo incluso y continuar, pero en algunos casos, algunos tipos de o algunas disciplinas deportivas requieren como algo más rápido, más fácil, más sencillo, ¿verdad? Entonces ujú. ahí sí es importante tener claro que hay una diferencia en la recomendación, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, perfecto, con gusto. Ahora hablándoles del segundo macronutriente, tal vez uno de los más importantes en este tipo de alimentación, ¿verdad? O los que pueden generar más controversia o dudas de las proteínas. Claramente es un nutriente crucial, ¿verdad? Para todos en general y pues para los deportistas con mucha más razón, porque van a tener requerimientos incrementados, ¿verdad? Tanto por el desgaste muscular por los entrenamientos, por la necesidad en algunos casos incluso de recomposición corporal y que buscamos ganancia de músculo, ¿verdad? También dependiendo de la disciplina sea, hemos visto también atletas vegetarianos o veganos en todas las disciplinas, ¿verdad? O sea, desde el que hace gimnasia, halterofilia, desde el que hace maratones, el que hace tri, el que hace ciclismo. Entonces, obviamente, dependiendo de la disciplina van a ir los requerimientos, pero al final proteína ocupamos todos, ¿verdad? Entonces, en esta dieta en particular, eso es lo primero en que pensamos. Ok, quito las carnes, ¿de dónde va a venir el aporte de proteína? Entonces, ahí hablamos de que principalmente las leguminosas, como se les mencionaba en un inicio, son como de las primeras fuentes de proteína que vamos a utilizar y aquí hay un tema en particular que a veces complica todavía un poco más este tipo de dietas. Recordemos que las leguminosas, al ser tan altas en fibra, muchas veces generan problemas a nivel digestivo, ¿verdad? Entonces hay cuadros de colitis crónica, un síndrome de colon irritable, entonces se vuelve todavía más un reto mayor el lograr llenar estos requerimientos en personas que el consumo de estos alimentos tiene que ser más limitado, ¿verdad? O incluso a veces hasta por gusto y preferencia, entonces hay que estar como negociando un poco. También hay cereales altos en proteína, por ejemplo, la quinoa es una opción también que nos sirve mucho utilizar en este tipo de alimentación. El cuscús es otra alternativa. El edamame, que es otro tipo de leguminosa, ¿verdad? Que es la semilla de la soya, el frijol de soya. Entonces son opciones que vamos a recurrir sí o sí en este tipo de dietas. Las dietas vegetarianas tienen obviamente un poco más de facilidad en esta parte, si son personas que incluyen lácteos o huevo, entonces por ahí tenemos una gran salvada, por decirlo así, pero en dietas veganas sí se vuelve todo un reto, ¿verdad? Llegar a estos requerimientos. Sí se logra. En algunos casos, que era lo que estábamos hablando ahora, la doctora y yo, hablando un poco sobre el tema de Joana Solano, que no me había enterado yo que ahora es vegana y que es una atleta élite, ¿verdad? O sea, el nivel de entrenamiento de ella, bueno, es full. Muchas veces hay que recurrir de fijo a suplementos de proteína, ¿verdad? En este caso, suplementos claramente veganos. Por ejemplo, marcas como la Sun Warrior, Vega One también es otra marca, que son suplementos que están elaborados a base de proteínas vegetales, lógicamente, ¿verdad? Entonces, a base de leguminosas, lentejas, arvejas, por ejemplo, garbanzos, se usan para producir este tipo de proteínas. Algunas usan soya. Y también eso es lo que les iba a mencionar, que era lo que hablábamos de la foto de la comida de Joana, que muchas veces se necesitan usar sustitutos de proteínas animales, en este caso muchas versiones de soya. Entonces encontramos tortas de soya, soya texturizada, igual ahora hay tortas de garbanzos, ¿verdad? Que incluso se consiguen a nivel comercial y hay personas que lo elaboran en su casa, ¿verdad? Entonces es una forma también de incluir o complementar esas fuentes de proteína en la dieta. También, como les decía, hay sustitutos de los lácteos, entonces hay quesos veganos que están hechos a base de semillas, están las bebidas, en este caso, que sustituyen la leche, ¿verdad? Bebidas a base de vegetales. Entonces encontramos la leche de almendra, la leche de soya, la leche de arroz, etcétera. Aquí sí es importante tomar en cuenta que muchas de estas versiones de sustitutos, algunas de las funciones que cumplen es más bien aportar ciertos micronutrientes, por ejemplo, calcio y vitamina D, pero no todas son altas en proteína y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay leches de almendra que, por ejemplo, lo que tienen es un contenido de grasa moderado, pero soporte de proteína es sumamente bajo. Entonces, también eso es importante tomarlo en consideración a la hora de revisar un producto, por ejemplo, y saber si es una buena opción para implementarlo en este tipo de alimentación, ¿verdad? Importantísimo saber que de parte de lo que, de la necesidad lo que devuelve
vuelve indispensable el aporte de proteína en la dieta es esto, parte de sus funciones, ¿verdad? Que es construcción de tejidos, reparación también de tejidos, cicatrización, la parte, por ejemplo, de cabello, piel, uñas, etcétera. Entonces, lógicamente es uno de los nutrientes más críticos en este tipo de dieta, ¿verdad? Y doctora, usted me preguntaba ahora sobre una de las proteínas, ¿verdad? ¿Cierto? Una de las proteínas veganas. Sí, exacto. De hecho, es una de las preguntas que tenemos aquí en el chat en este momento. Dice, Ujú. basado en su experiencia sobre los suplementos de proteína vegetal, ¿cuál de los suplementos considera más adecuado en cuanto a sabor, tolerancia y aporte de proteína? Es que he visto suplementos a base de diferentes fuentes, como Ujú. aislados de soya, de guisante y de arroz. Ujú. Sí, en ese caso, bueno, normalmente con la soya hay también como mucha controversia, por eso les decía que hay que ver qué tanto las personas desean incluir este tipo de sustitutos en la dieta, porque se ha hablado mucho ahora, ¿verdad?, de todo lo procesado, o sea, al principio, de hecho, lo primero de lo que se habló y de lo único que había era soya para todo, ¿verdad?, para sustituir cualquier fuente de proteína de origen animal. Entonces se habla mucho de todo el proceso industrial que ha llevado, ¿verdad?, de si es un producto adecuado en algunos casos incluso relacionados con temas, por ejemplo, de cáncer, por el aporte de fitoestrógenos. Entonces sí ha habido como mucha controversia alrededor de, ¿verdad? Y al final pasa esto, que muchos de los productos elaborados a base de soya son muy procesados. Esto quiere decir que contienen muchos ingredientes artificiales, saborizantes, preservantes, conservantes, mucho sodio, por ejemplo. Entonces siempre hay como un poco de controversia. Incluso a nivel de proteínas, por ejemplo, hemos visto estudios en donde las proteínas a base de soya no se recomiendan en hombres por este tema también de que puedan generar algún desbalance hormonal. Claro. Entonces, en mi caso en particular, normalmente recomiendo más las proteínas a base de granos, por ejemplo, de las leguminosas. Entonces, las de arveja, por ejemplo, hay algunas que mezclan arveja y lenteja, por ejemplo, para obtener la fuente de proteína. La de Sun Warrior es una buena marca, me parece en realidad, ¿verdad? Que tiene muy buenos suplementos veganos para este tipo de pacientes o de atletas. Entonces, me iría más por ese lado. Ya el tema, digamos, de sabor, etcétera, creo que es muy relativo porque depende de cada persona, ¿verdad? En particular, estas Sí. proteínas tienden a tener una textura un poco más arenosa, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, ahora a nivel industrial también se busca mucho cómo solucionar ese tipo de detalles. Ujú. Uno de los problemas realmente de la soya es que la soya está, digamos, en la lista de los top 10 alergenos, Ajá, ¿verdad? también, Entonces cierto. el problema viene también de la repetición, ¿verdad? De estar Claro, comiendo y de estar comiendo de y la otra exposición. proteína, Ujú. ¿verdad? Es una sobreexposición a la soya que puede desencadenar muy fácilmente y a corto plazo en alergias alimentarias que tienen no solamente manifestaciones gastrointestinales, sino manifestaciones de realmente a nivel sistémico, Exacto. a nivel de enfermedades respiratorias, a nivel de Ujú, problemas de la piel, a nivel de dolor de cabeza, a nivel, ¿verdad? Pues ujú, a muchos niveles dependiendo la sensibilidad del paciente. ujú. Con respecto a las proteínas, a mí me parece que una que es realmente muy buena y es hipoalergénica es la proteína de arroz integral, que también Ujú. la tiene Sun Warrior, ¿verdad? Me parece Ajá. una de las más limpias. Realmente, a esta proteína de arroz, o sea, usan el arroz integral, extraen el carbohidrato y al final por porción, digamos, de un extracto de proteína podemos tener entre 14 y 17 gramos de proteína por porción, Por porción. ¿verdad? Ujú. Que realmente es un muy buen aporte de proteína. Exacto. Y Ujú, esto me ujú. hace pensar, Susan, en una pregunta, digamos, ¿cuándo es el mejor momento de tomar, digamos, un tipo de batido con proteína y fruta, por ejemplo, que es lo que Ujú. la mayoría de la gente hace, digamos, en relación con el ejercicio? Bueno, esto depende mucho primero de la necesidad, ¿verdad? Porque recordemos que a nivel de suplementación siempre es importante saber que no todos ocupamos todo. Entonces, dependiendo de las condiciones que les mencionaba hace un rato, ¿verdad? De si era un atleta élite, de si era alguien que solo realiza ejercicio de manera regular, de si era alguien que incluso está buscando bajar de peso, mejorar composición corporal, de ahí van a ser, ¿verdad? La necesidad o no de incluir este tipo de proteínas. También de las características en su dieta. Por ejemplo, en los pacientes que les mencionaba que tal vez tengan algún problema con el consumo de leguminosas por el tema de la fibra y la salud
digestiva, y casi que los batidos se hacen indispensables porque vienen a ser gran parte, ¿verdad?, de la proteína que pueden consumir durante el día. En cuanto al momento, digamos, del día donde sea ideal utilizarlas, también es muy variable. Puede haber personas que los puedan utilizar como sustitutos de un tiempo de comida, ¿verdad? A veces por practicidad, mira, ocupo un desayuno rápido para llevármelo, o en la noche no me gusta cenar, ¿verdad? O comer comida, etcétera. Tal vez si entreno tarde noche y necesito, ¿verdad?, cubrir esos requerimientos posteriores al ejercicio que es indispensable, entonces ahí se pueden utilizar los batidos. Y claramente la forma tal vez más común de uso es en una merienda, ¿verdad? Entonces estas combinaciones con frutas, ya sea con lácteos, los que son vegetarianos si usan lácteos, o por ejemplo los que usan algún sustituto vegetal del lácteo, entonces estas combinaciones se usan más, por ejemplo, en las meriendas también, ¿verdad? Pero la proteína, pues sí, post-entrenamiento sería la forma idónea también de usarla, porque recordemos que antes de hacer actividad física, lo que ocupamos es principalmente una fuente de carbohidrato, llámese una fruta, llámese una avena, por ejemplo, ¿verdad? O, bueno, incluso fuentes de carbohidrato complejas, llámese gallo pinto, si es un desayuno, un tiempo de comida completo. Y después del entrenamiento es indispensable la combinación de carbo y proteína. O sea, sí, ahí sí o sí tiene que haber proteína después de hacer actividad física. Entonces ahí es donde los batidos también pueden cumplir un poco o llenar este requerimiento, ¿verdad? Susan, aquí tengo a modo de ejemplo, nada Ujú. más de una manera muy informal, porque realmente es muy informal, pero aquí tengo una foto que posteó Joana Solano Ah, sobre, sí. sobre su desayuno, para que nos expliques. Creo que ahí ya lo deberían de poder ver. Ajá. Sí, bueno, yo sí lo estoy viendo. Ajá. Le decía a la doctora, de hecho, que ahora ella me la compartió y lo estábamos viendo, que bueno, ella lo que pone, sí, por ejemplo, en el desayuno, porque aquí la tengo también abierta para ver el texto que ella puso. Puso mi desayuno de casi todos los días, entonces pone que consumió en ese momento pinto, una tostada de pan de masa madre con margarina, muslitos de soya, hongos salteados con tomate cherry y jalapeño, maduritos y aguacate, ¿ok? Y abajo pone una nota que dice, normalmente me sirvo el doble de cantidad, pero hoy me agarró tarde y me quedó el almuerzo muy cerca. Entonces, porque la doctora me decía, yo creo que es poquito, y sí, probablemente para la cantidad de ejercicio que ella hace, ese desayuno, si fuera esa cantidad, se queda corto, ¿verdad? Pero ahí entonces, en ese caso, ella está incluyendo una fuente de proteína natural como son los frijoles, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, una recomendación que damos en este tipo de dietas es póngale más frijoles al pinto. Ojalá que se vean más frijoles que arroz, ¿verdad? Porque necesitamos un buen aporte de proteína. Está teniendo, bueno, otro aporte de carbohidrato por parte del pan, ¿verdad? Y pues grasa con la margarina y el aguacate. Y bueno, los vegetales que prácticamente son libres, ¿verdad? En este caso sí quería hacer ahí también como la aclaración. Muchas veces la gente habla de las dietas vegetarianas o veganas que los hongos son fuente de proteína. Su aporte de proteína es sumamente bajo. Entonces no es que no se puedan consumir, claramente que sí, tienen aporte de otros nutrientes, igual fibra, ¿verdad? Etcétera. Y pues obviamente le dan también variedad al plato, pero no porque tengan un aporte de proteína significativo. El plátano maduro, otra buena fuente de carbohidrato, y ella está usando estas tortitas que puso ahí de soya. Entonces, como les decía, en algunos casos es necesario recurrir a estos alimentos o a este tipo de sustitutos porque sus requerimientos de proteína son muy altos y no van a lograr llenarlos con una cantidad, por ejemplo, que ella tenga que triplicar la cantidad de gallo pinto para llenar la necesidad de proteína en ese desayuno, puede que le sea complicado, ¿verdad? Entonces, incluso hasta, como les decía, por capacidad gástrica. Entonces, en ese caso, sí llegan a usar este tipo de sustitutos, ¿verdad? Ok, Ujú. listo. Gracias. Perfecto, con gusto. El otro macronutriente, el tercero, ¿verdad? Que ya hablamos de carbohidratos y proteínas, es el tema de las grasas. En particular, estas dietas, por ejemplo, también cuando hacen esa transición de, ok, quitamos carnes, quitamos huevo, quitamos lácteos, se convierten en dietas muy bajas en grasa. Recordemos que los carbohidratos son moderados en grasa, la fruta y los vegetales prácticamente no contienen grasa, entonces esto nos lleva a la necesidad de incluir mayor cantidad de grasas visibles en la alimentación, porque cumplen funciones también importantísimas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel hormonal, lo que es también la construcción de membranas de las células, la absorción de vitaminas liposolubles, por ejemplo, como la vitamina D, entonces las grasas sí o sí van, o sea, son necesarias. Lo que les decía hace un rato también es que este tipo de dietas tienden a ser más altas en grasas omega 6, pero pueden ser más bajas en grasas omega 3, ¿verdad? Que son las que más ocupamos porque tienen este poder antiinflamatorio, este tema de protección a la parte cardiovascular, y es que muchas de esos ácidos grasos omega 3 se encuentran en fuentes de origen animal, ¿verdad? El salmón, el atún, por ejemplo. Entonces aquí nos lleva también a la necesidad de lograr ese balance. Y de hecho, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de suplementos de omega 3, los pacientes veganos siempre buscan fuentes de omega 3 veganas, ¿verdad? Porque casi siempre todos
los suplementos los vamos a encontrar que son de aceite de pescado, ¿verdad? Entonces, en este caso van a ser fuentes de omega 3 que provienen de semillas, por ejemplo, como la linaza. Entonces, sí, este es un nutriente que de hecho casi que 100% va suplementado. O sea, en pacientes vegetarianos o veganos, ahora que vamos a hablar de nutrientes críticos, hay algunos que yo les digo que sí o sí, no hay opción. Entonces, omega 3 prácticamente es un nutriente que va suplementado en este tipo de población, ¿verdad? Y que también pues tiene un impacto importante en la población deportista, porque los omega 3, como tienen ese poder antiinflamatorio, también ayudan mucho con lo que es la recuperación muscular. Recordemos que cuando se hace ejercicio se produce inflamación de tejidos, se produce estrés metabólico también. Entonces, definitivamente es importante tomar en consideración la necesidad del suplemento, ¿verdad? Y doctora, tal vez si usted quiere mencionarnos un poco acá sobre la parte de suplementación con omega 3. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Eh, lo, lo que pasa con los omega 3, ¿verdad? Por lo menos a nivel de suplementación, ¿verdad? No a nivel de dieta, sino a nivel de suplementación, la mayoría son de origen pescado, Ah, ¿verdad? Lo cual quedarían descartados pues en estos dos casos. Ok, entonces, a nivel de suplementación, sería entonces lo que usaríamos serían fuentes sanas de omega 6. Por ejemplo, dentro de nuestra gama de productos que nosotros manejamos, tenemos un extracto de una planta medicinal que nos da una fuente importante de omega 6 de forma ácido gamma linolénico. Entonces, es un omega 6 de los que son antiinflamatorios, ¿verdad? Y desencadenan toda un estado metabólico en que se producen menos prostaglandinas inflamatorias y promovemos, digamos, las sustancias antiinflamatorias en el cuerpo. Entonces, este sería muy importante, digamos, sobre todo por los efectos cardiovasculares que puedo tener, por los efectos antiinflamatorios, digamos, a nivel en cualquier parte del cuerpo. Y en la salud de la mujer, pues es una fuente muy importante para digamos, el balance hormonal. Ahora, los omega 9 que vienen también de todas estas semillas de linaza y estas fuentes, ¿verdad? El problema que tiene a la hora de suplementar estos aceites es que sí son aceites que son muy sensibles a la oxidación. Entonces, fácilmente pueden ser, digamos, pueden estar rancios a la hora del consumo, por lo cual, entonces, eh, sugerimos más el consumo de los omega 9 a nivel de fuentes de la dieta, de fuentes ujú. frescas y no digamos de aceites que han estado almacenados y que Han podrían estado presentar un expuestos. riesgo, ¿verdad? Sí, a la hora de consumirlos. Ujú. Entonces, Exacto. digamos, se podrían complementar, digamos, a nivel de dieta, si vos nos das, digamos, los ejemplos de los alimentos que son ricos en estos omegas. Sí, normalmente, digamos, en este tipo de dietas, tal vez lo que usted decía, doctora, en pacientes vegetarianos depende, algunos están dispuestos, digamos, a ocasionalmente consumir, por ejemplo, incluso ciertos tipos de pescados en la dieta, y a nivel de suplementos tal vez no son tan estrictos con el hecho de que sean 100% de origen vegano, ¿verdad? Tal vez en la Ujú, población vegana sí van más hacia esa línea, pero sí recordando que, por ejemplo, principalmente las semillas como la chía y la linaza, ¿verdad? Van a ujú. contener este tipo de grasas también. Semillas como las nueces y las almendras también tienen un buen aporte de estos ácidos grasos. Entonces, eso es lo que buscamos más para utilizar en su tipo de alimentación, ¿verdad? En esas dietas que vayan a tener este aporte. Y creo, doctora, que por aquí hacen una consulta que quería contestar tal vez de una vez, que dice que cuánto es la dosis sugerida de omega 3 para Ujú. esta población. Normalmente la dosis es la misma que para la población en general, que es 1 gramo, ¿verdad? 1 gramo de DHA y de EPA, que esto es importantísimo revisarlo en los suplementos, ¿verdad? O sea, a veces encontramos suplementos donde tienen que consumir hasta 6 cápsulas al día para poder llenar este requerimiento, ¿verdad? Entonces sí es importante o darnos cuenta porque a veces nada más lo compran y dicen, bueno, me tomo una capsulita al día y ya, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiene esa cápsula y Sí, pues, y una de las razones por las que eso pasa es que ellos ujú, son, digamos, es como una trampa que se ajá, pone, digamos, en la suplementación, donde ellos ponen cápsulas de 1 gramo, ajá, ¿verdad? Entonces exacto. la gente dice, ay, ahí está el gramo Ahí que yo está el gramo. necesito. Ujú, ujú. Eso lo que significa es que si yo cojo esa cápsula y la pongo en una báscula, va a pesar Eso 1 gramo, pesa. Ujú, ¿verdad? Pero no significa, y es lógico que no, que ese gramo sea el de los ingredientes activos que nosotros ujú, necesitamos. Entonces, como exacto. Susan bien decía,
siempre hay que fijarse, digamos, en la etiqueta donde ustedes vean cuánto suma la combinación del DHA con el EPA. Ujú. Y entonces empezamos en una base de 1000 miligramos, pero nosotros manejamos, dependiendo de lo que queramos lograr, 1000, 2000, 3000 miligramos del ingrediente activo. Ajá. Sí, ¿Ok? exacto. Esa es la dosis mínima, digamos, lo que llamamos dosis terapéutica para tener beneficios, pero en algunos casos, por ejemplo, digamos, en personas que tienen algún problema a nivel de dislipidemias, niveles de colesterol muy Claro, alto, colesterol bueno muy bajo, claramente la dosis triglicéridos. puede, ajá, claramente la dosis puede variar, ¿verdad? En este tipo de casos en particular, entonces es Ujú, importante tomarlo en cuenta, ¿ok? ujú. Ahora para hablarles ya la parte también de lo que son micronutrientes. Los primeros que les estaba mencionando eran los macronutrientes y ahora irnos más a los micronutrientes, que aquí es donde les decía, hay unos que prácticamente van suplementados sí o sí en población vegana. El primero del que les quería hablar es como uno de los más típicos y que la gente pues ya también conoce mucho y es el tema del hierro, ¿verdad? Lógicamente con el hierro, una de las principales o de sus principales fuentes son normalmente de origen animal, ¿verdad? De lo que llamamos hierro M, además, que es el hierro que es más fácil de absorber, que está más biodisponible. Entonces, todo lo que son las carnes, el huevo, los pescados, etcétera, tienen este contenido, un alto contenido de hierro. Entonces, claramente en esta población es difícil ver deficiencias importantes o incluso un tema de anemia, pero en la población vegetariana y también en la población claramente vegana sí podemos llegar a tener este tipo de deficiencias y muy importantes, sobre todo en mujeres, porque lógicamente tenemos una pérdida, ¿verdad? Todos los meses por el tema del sangrado, que puede favorecer una anemia pronto, ¿verdad? Entonces, en esta población es un nutriente que en muchos casos debe ir suplementado. Importantísimo también lo que hay que tomar en consideración es que para cualquier tipo de suplementación, siempre yo les digo a mis pacientes, tenemos que ver exámenes, ¿verdad? Porque para conocer muchas veces dosis de suplementos es importante saber en qué estamos, si tenemos una deficiencia importante, si es una ligera insuficiencia, entonces ahí es donde es importante hacerse los exámenes, ¿verdad? Y con hierro, bueno, siempre es muy fácil ver en los exámenes de sangre el tema de hemoglobina, hematocrito, el tema de la ferritina sérica, entonces de esta forma podemos darnos cuenta, ¿verdad? Si es indispensable la suplementación o no, porque también tenemos fuentes de hierro, las que llamamos no M, que son vegetales, ¿verdad? En este caso, muchas hojas verdes, las espinacas, el brócoli nos aportan hierro, incluso los frijoles, o sea, las leguminosas, las nueces también aportan hierro. La diferencia con este tipo de hierro, que se llama así, no M, es que es un hierro menos biodisponible, o sea, su nivel de absorción es más bajo. Y una forma de mejorar este tema de la absorción es acompañar este tipo de alimentos con fuentes de vitamina C. Entonces se recomienda, ¿verdad?, que en los platos en donde vamos a incluir este tipo de alimentos, por ejemplo, un almuerzo o una cena, incluyamos buenas fuentes de vitamina C, por ejemplo, el chile dulce, que tiene un aporte muy alto, cítricos, por ejemplo, usar el jugo de limón para aderezar la ensalada, o bebidas, por ejemplo, a base de cítricos también naturales. Entonces, este complemento entre lo que es los cítricos por el aporte principalmente de vitamina C y las fuentes de hierro Noem es importantísimo en esta población, ¿verdad? Entonces es algo que buscamos para mejorar la absorción de este micronutriente. Y recordemos que es que el hierro tiene una importancia enorme, ¿verdad? A nivel de salud, por todo lo que es el crecimiento y desarrollo, la parte del transporte de oxígeno a los músculos también, ¿verdad? Que obviamente es fundamental en deportistas. Entonces, por eso es que es uno de los principales nutrientes críticos que mencionamos en esta población, ¿verdad? Doctora, ¿quería hacer algún comentario al Sí, respecto? sí, Ujú. no, estoy segura que vas a hablar de la vitamina B12 y el ácido fólico Ah, también, sí, ¿verdad? claro, Como fuentes esenciales, ¿verdad? exacto. Que son de origen animal y que sin ellos tampoco va a haber absorción de hierro. De hierro, exactamente. De hecho, sí, la vitamina B12, ¿verdad? Que bueno, lo había dejado de último, pero lo voy a mencionar de una vez. Es otro de los micronutrientes en este caso que es crítico en esta población. Y sobre todo porque la vitamina B12 prácticamente sí, sus fuentes son únicamente de origen animal. Algunas algas pueden aportar también vitamina B12, ¿verdad? Pero es más difícil llenar requerimientos. Entonces, por ejemplo, en población vegana, la vitamina B12 es suplementada, sí o sí, o sea, es indispensable. De igual manera, como les mencionaba, también es siempre importante revisar exámenes de sangre para que haya una deficiencia de vitamina B12, digamos que ocurre normalmente cuando ya hay mucho tiempo de estar bajo esta estructura de alimentación. O sea, en alguien que probablemente acaba, perdón, de empezar una dieta vegetariana o vegana, con mucha más razón, tal vez en ese momento no va a presentar algún tipo de deficiencia, pero a largo plazo sí, porque el cuerpo lo que hace es que en realidad logra almacenar cierta cantidad de la vitamina B12 consumida a nivel corporal
y por eso es que pues, se pueden mantener niveles normales, digamos, por cierto tiempo. Pero sí, prácticamente en población vegana la vitamina B12 debe ir suplementada, ¿verdad? Entonces, sí, esto es Ujú. importantísimo. Y como decía la doctora, es que también la vitamina B12 y el ácido fólico tienen montones que ver en el tema de absorción de hierro y por ende también en la prevención de anemias. Entonces, en población deportista, ¿verdad? Es otro nutriente crítico sumamente importante. Y que también son nutrientes que tienen que ver mucho, por ejemplo, con la función neuronal, en el caso de la vitamina B12, entonces, de ahí su importancia, ¿verdad? Y con mucha más razón volvemos al tema también de las mujeres. Mujeres deportistas hay todavía más factores, ¿verdad? Que se pueden volver en este caso críticos. Por ejemplo, mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? La importancia del ácido fólico. Entonces, por ahí es donde se vuelve importante la suplementación. Sí, la otra cosa también es a nivel hormonal, la relación directa que hay entre el estatus de hierro y la función de la tiroides, por ejemplo, Ajá, ¿verdad? claro. Cuando Ujú, tenemos ujú. reservas bajas, absorción baja de hierro, podríamos alterar claramente la función de la tiroides, que son cosas que vemos en pacientes que no se suplementan adecuadamente. Exacto. Sí, sí, claro. Y bueno, obviamente la idea es nunca llegar a presentar estos ciertos signos o síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay algunos que tal vez ocurren ya cuando las deficiencias son importantes. Por eso los exámenes de sangre pues van como parte de, ¿verdad? Iniciar un proceso de alimentación en esta área. Y más cuando volvemos a mencionar son poblaciones deportistas, o sea, de alto rendimiento, ¿verdad? Con mucha más razón lo vuelve Ujú, indispensable. Ujú. ujú. Otro nutriente muy importante, ¿verdad? Que también consideramos crítico en esta población es el zinc. Crítico hasta cierto punto por sus funciones, porque en realidad sí, el zinc se encuentra principalmente en proteínas también de origen animal, mucho en los pescados, por ejemplo, almejas, ostras, pero también está la ventaja que se encuentra en leguminosas, en nueces, en los cereales, perdón, integrales. En la población vegetariana, pues tienen la salvedad que si, por ejemplo, consumen huevos o lácteos, pues ahí también vamos a tener buenas fuentes de zinc, ¿verdad? Pero el zinc se ha visto la importancia de ser, primero, un importante antioxidante, ¿verdad? Recordemos que también cuando hacemos ejercicio y sobre todo de alta intensidad, igual el cuerpo se somete a estrés metabólico por todos los cambios, por ejemplo, ¿verdad? A nivel hormonal, a nivel de desgaste muscular, etcétera. Entonces los antioxidantes son importantísimos en esta estructura de alimentación. También se tiende a comprometer el sistema inmune, ¿verdad? Pueden bajar las defensas cuando hay picos de entrenamiento fuertes, entonces el zinc cumple un papel indispensable en la parte de la función inmune y también en otros procesos, por ejemplo, como la producción de ADN a nivel celular, la cicatrización, etcétera. Entonces el zinc también es Ujú. importante. Y es otro suplemento que en realidad también se está recomendando mucho, o sea, suplementado en la dieta, no quedarnos solamente con las fuentes de naturales, ¿verdad? En este caso. Exactamente. Es importante a la hora de escoger un suplemento de zinc Ujú, y en realidad cualquier mineral, ¿verdad? Estamos hablando del hierro, estamos hablando del calcio, del magnesio, del zinc, que sean minerales quelados, ¿verdad? Que cuando ustedes busquen suplementos de alta calidad, minerales quelados, eso lo que significa es que vienen unidos a proteínas, de manera que la absorción del nutriente sea pues mucho más eficiente, no solo la absorción, sino el transporte, digamos, a órganos blancos. Entonces es la forma ideal de suplementar el zinc, que es, digamos, lo que nosotros recomendamos, nuestra línea de suplementos, pues tenemos una super fórmula de zinc que viene con vitaminas del complejo B claro. y, y entonces garantizamos esa absorción. Otra cosa importante con el zinc es que el zinc tiene un papel importante en la salud digestiva, Ajá. ¿verdad? Y si hemos hablado en todo el asunto del colon irritable, en el síndrome de intestino permeable, el zinc funciona como un regenerador de esos tejidos a nivel Ujú. intestinal, entonces podría ser, digamos, un aliado también importante en estos pacientes que tengan dificultad digestiva por el consumo del exceso de fibra. Claro. Sí, y doctor, eso que mencionó usted sobre los suplementos es importantísimo. Me pasa mucho en la consulta que a veces ya vienen como, mira, compré este suplemento, ¿verdad? Tal vez en alguna macrobiótica o me lo recomendaron ahí X, ¿verdad? He visto hasta suplementos en catálogos de estos de compras y es importante tomar en cuenta que no todos los suplementos funcionan, ¿verdad? Porque en este caso el mineral o la vitamina no sea biodisponible, o sea, no sea la forma correcta o no vaya a cumplir la función en realidad para la cual estamos recomendando un suplemento. Entonces, esto siempre es importante consultar, ¿verdad? Antes de hacer la Sí. compra de este tipo de suplementos, para que sea Ujú, que tengan respaldo y que sean definitivamente la fórmula bioquímica correcta también, ¿verdad? Importante. ujú. Ujú. Volviendo a lo de los omegas, y precisamente porque hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál suplemento de omega 3 recomendamos?
Con los omega 3 pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todo lo que sean ácidos grasos, porque las fuentes pueden estar contaminadas, ¿verdad? De metales pesados, de plástico, de diferentes solventes químicos. Entonces, sí garantizar fuentes de omega que estén purificadas definitivamente, ¿verdad? Que tengan esa concentración de los ingredientes activos, como hablamos anteriormente, que sean altamente absorbibles, inclusive nuestros omega 3 pues haciendo, haciendo como quien dice el anuncio, contienen enzimas digestivas, porque mucha gente cuando toma estos suplementos que son grasas, entonces tienen problemas, digamos, a la hora de digerir esas grasas. Entonces es algo que, digamos, con lo que ayudamos, que es importante, que ya los suplementos traigan las enzimas digestivas para que haya una buena tolerancia gástrica. Y lo otro es muy importante, como cuando hablamos de los omega 6 y de los omega 9, que un buen suplemento de omega 3 va a tener antioxidantes. Usualmente son derivados de la vitamina E para evitar que esos ácidos grasos se oxiden, se pongan rancios, por decirlo así, ¿verdad? Porque si no, sabemos que el riesgo es más de tomar un ácido graso que venga contaminado o que venga rancio que el hecho del todo no tomarlo. Entonces, para ir educando, digamos, en cómo escoger un suplemento de muy buena calidad. Exacto, sí, exactamente. Ahora les voy a hablar de otros dos micronutrientes que prácticamente van de la mano, por eso se los menciono juntos y son el calcio y la vitamina D. Son otros dos nutrientes críticos en esta población, ¿verdad? El calcio, volviendo mucho a la importancia en la dieta, por ejemplo, de la mujer, ¿verdad? Lo mismo les decía, porque somos más propensas al problema de osteoporosis, porque las dietas vegetarianas, si no cubren, como les decía desde el principio, el requerimiento de energía correcto, vamos a afectar la densidad ósea también y pues claramente porque una de las principales fuentes de calcio en la dieta son los lácteos, ¿verdad? Entonces en la población vegana, al eliminar este grupo de alimentos, vamos a necesitar cubrir este aporte pues con fuentes vegetales, que también aquí las vamos a encontrar, el calcio lo vamos a encontrar por ejemplo en los frijoles o las leguminosas, en las almendras, en el brócoli, por ejemplo, en cantidades más pequeñas. Tal vez la ventaja que tiene este micronutriente es que a nivel, por ejemplo, de los sustitutos de este tipo de productos a nivel comercial, como les decía, por ejemplo, las bebidas vegetales, su principal uso a nivel de dietas vegetarianas es por eso, por el aporte de calcio, ¿verdad? Entonces, porque vienen fortificadas con calcio. Entonces, en realidad, digamos que es un nutriente que sí es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y revisar y, por ejemplo, revisar incluso antecedentes, por ejemplo, cuando hablamos de población deportista, revisamos mucho antecedentes de osteoporosis a nivel familiar, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, pues ya revisando un poco el tema de densidad ósea. Y obviamente también porque va a ser suplementado. Aquí es importante tomar algo en consideración también porque recordemos que también hay cosas que no se pueden tomar en conjunto. Por ejemplo, el calcio y el hierro compiten por absorción. Entonces, eso es importantísimo tomarlo en consideración a la hora de consumir si son los suplementos o si son sus fuentes de origen vegetal en un plato, ¿verdad? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Importantísimo por ese lado. Y la vitamina Susan, D, ajá, un comentario con eso, o sea, eso es cierto, ¿verdad? Lo que estás diciendo, sí compiten por absorción y esa es una de las ventajas que nos da el hecho de tomar minerales quelados. ajá, Estos minerales que yo te decía que vienen unidos a proteínas, ujú, ujú, entonces ahí no habría competencia, ajá, ¿verdad? Ahí no hay competencia con la absorción del hierro, del magnesio, de todos estos ajá, otros, potasio, diferentes electrolitos y minerales. ujú, Y entonces, importantísimo, ¿verdad? claro, Ahí para, hacer la digamos, salvedad. hablar de la calidad de lo que estamos consumiendo. Sí, sí, exacto. Eso es importante porque antes se hablaba mucho, por ejemplo, de los multivitamínicos, ¿verdad? Que no vinieran combinados, ¿verdad? Por la forma en Ujú. que se elaboran, etcétera. Es importantísimo tomarlo en cuenta. Y les decía entonces que mencionaba en combinación con el tema del calcio la vitamina D, porque la vitamina D es indispensable para lo que es absorción de calcio. La vitamina D creo que desde hace poco tiempo para acá se le ha dado como el espacio importante que tiene en términos de salud en general y con mucha más razón en esta población. Recuerdo que antes de la vitamina D se hablaba que el único riesgo era ese, ¿verdad? Que no favoreciera la absorción de calcio y que si habían deficiencias de vitamina D era, por ejemplo, el raquitismo, me acuerdo que era lo que hablábamos mucho en la U. Sí. Pero Ujú. ahora se sabe que la vitamina D es indispensable, o sea, es un suplemento que casi toda la población debería consumir. Hay una deficiencia importante a nivel generalizada en la población de vitamina D, mucho, por ejemplo, porque claramente una de las formas de producirla era por la exposición al sol, que ya no nos exponemos con protector solar,
solar, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces esto va a limitar la producción a nivel de piel. Una de las principales fuentes eran los lácteos. Hay mucha población que ha dejado de consumir lácteos y claramente en la población vegana esto va a pasar. Entonces, definitivamente es importante suplementarla, pero si es un nutriente también, un micronutriente que es necesario conocer cómo están los niveles. Entonces, los exámenes de sangre son indispensables antes de suplementar, porque necesitamos conocer, como les decía, en qué nivel de deficiencia estamos para hablar de la dosis, ¿verdad? Para poder entonces, en este caso, recomendar una dosis, la dosis necesaria para llegar a un nivel normal, ¿verdad? O suficiente de vitamina D en sangre. Y algo muy importante también respecto a los suplementos de vitamina D es que es importante que vayan acompañados con vitamina K, ¿verdad? Porque recordemos que la vitamina D puede favorecer también la calcificación de tejidos blandos. Obviamente, al mejorar la absorción de calcio a nivel de dieta, podemos, digamos, recurrir al riesgo de que ocurra esto a nivel de tejidos. Entonces, es importantísimo que la vitamina D, el suplemento como tal, venga acompañado de vitamina K y también que sea vitamina D3, porque hay ciertos tipos de vitamina. Entonces, es lo mismo que estaba hablando la doctora ahora sobre los tipos de suplementos, hay que fijarnos que sea la forma correcta, o sea, la que el cuerpo de verdad va a absorber y aprovechar antes de adquirir cualquier suplemento, ¿verdad? La vitamina D tiene muchas funciones, además de este tema, por ejemplo, del calcio que estábamos hablando. Y por ejemplo, montones en el sistema inmune. No sé si se acuerdan, algo muy reciente ahora con el tema de la pandemia, se empezó a hacer mucha investigación para ver, ¿verdad?, cómo la población que tenía mayores efectos o signos o síntomas o problemas ya, digamos, graves por efecto de la infección con COVID, eran personas con niveles de vitamina D sumamente bajos, ¿verdad? Entonces, sí, esto es importante tomarlo en cuenta. Se ha visto como la población, por ejemplo, con problemas de obesidad tiende a tener niveles de vitamina D muy bajos también. Entonces, se ha relacionado montones con todos estos problemas o enfermedades crónicas que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Doctora, Claro, tal vez nos porque comente. sí, sí, la vitamina D, o sea, realmente es una hormona más que una vitamina, Ajá, ¿verdad? exacto. Entonces debemos considerarla, digamos, dentro de este todo, de este, digamos, armonía hormonal, Ujú. en cuenta la vitamina D y no solo asegurarnos que estamos, o sea, estar en niveles normales a veces no es No suficiente, es ¿verdad? Por suficiente. ejemplo, un deportista de alto rendimiento va a tener unos requerimientos de vitamina D mucho más Más altos altos. Ujú. de lo que una persona que no entrena, digamos, con esa intensidad. Y curiosamente, bueno, precisamente por eso es que es muy frecuente que veamos deportistas de alto rendimiento con niveles bajos de vitamina D, ¿verdad? Claro. Porque la consumen y no la producen porque además están haciendo ejercicio con bloqueador solar, con Ajá. mangas, Ujú, ujú. pues, etcétera, ¿verdad? Y el mismo estrés que el estrés positivo, pero el estrés Ajá. que oxidativo que nos produce el ejercicio va a consumir esos niveles de vitamina D. Ujú. Entonces, no es solo asegurarse de que estamos en un nivel normal, sino que queremos llevar nuestros niveles de vitamina D en sangre a niveles óptimos, que es un Óptimos. rango Ujú. mucho más alto y mucho más angosto. Sí, claro. Entonces, con base en eso es que trabajamos, ¿verdad? Para llevar a estos niveles de óptimos de vitamina D en sangre, y una vez que los alcanzamos, después de una carga, hacemos una dosis de mantenimiento. Mantenimiento. Exacto. Ujú. Sí, sí, y esto es indispensable, doctora, como le decía, el tema de conocer cómo están los niveles, ¿verdad? Mediante el examen, porque recordemos que también la vitamina D es una vitamina liposoluble, ¿verdad? Entonces, un exceso más bien puede generar problemas a nivel de salud porque se va a almacenar, perdón, en tejido graso y puede generar, digamos que cierto nivel de toxicidad. Sí, claro. Pero el Ujú. conocer los exámenes nos permite, ¿verdad?, determinar todo este tema de las dosis. Y eso que decía usted, doctora, me pasa mucho en la consulta, que a veces llegan con el examen y me dicen, mira, pero salió en el rango normal según el laboratorio, ¿verdad? Entonces estoy bien. Y eso no quiere decir que estemos en esos rangos óptimos, como mencionaba la doctora, que son necesarios en muchos casos para mantener, pues, todos los beneficios que buscamos de la suplementación, ¿verdad? Ujú. Ujú. Exacto. Y por último, bueno, un nutriente que en realidad pues lo consideramos crítico hasta cierto punto, pero igual se menciona en dietas veganas, es el tema del yodo, ¿verdad? El yodo en particular, bueno, tiene una función importante en lo que es su incluso producción de energía.
Entonces, claramente en esta población, ¿verdad? Es crucial en ese sentido. Lo que pasa es que, por ejemplo, el yodo, aunque algunas de sus fuentes son, por ejemplo, algunos productos del mar como las almejas, las ostras, etcétera, también se consume, por ejemplo, por fuentes como la sal yodada, ¿verdad? La sal que usamos normalmente para cocinar, etcétera. Entonces es más difícil encontrar deficiencias de este micronutriente. También se encuentran algunas algas, ¿verdad? Entonces es otra forma de tener una buena ingesta, pero igual se menciona dentro de las dietas veganas o vegetarianas que pueda tener alguna implicación, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente creo que hicimos un buen resumen de lo más importante, de lo que son macronutrientes y micronutrientes en esta población. Y doctora, me gustaría saber si usted tiene algo más que comentar al respecto o quería ampliar alguno de los que mencionamos. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría como hablar un poquito de ejemplos de comidas. Ajá. ¿A qué considerás vos, digamos, en una dieta vegetariana o vegana? ¿Qué sería, digamos, un buen ejemplo de un meal, ¿verdad? De un pre-workout. Esto que comemos antes de hacer ejercicio. Habíamos hablado de la opción, digamos, de un batido con proteína vegana que incluya fruta. ¿Cuáles ejemplos nos das? Ok, en ese caso, bueno, como les decía hace un rato que hablamos un poco de ejemplos, antes de hacer actividad física, el nutriente principal que necesitamos en realidad es el carbohidrato. La proteína podría estar presente, no es indispensable y obviamente dependiendo también de las fuentes de proteína, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando más de dietas vegetarianas y veganas. En dietas omnívoras, la proteína de origen animal tiende a ser un poco más pesada, digamos, a nivel digestivo. Entonces, normalmente no se recomienda tan cercano, digamos, o previo a un entrenamiento porque puede generar problemas, ya sea, digamos, de indigestión, acidez, reflujo, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso de este tipo de dietas vegetarianas o veganas, lo que ocupamos principalmente, que les decía, es fuentes de carbohidrato. Entonces, hablando desde las frutas que mencionamos, son una fuente de carbohidrato de rápida absorción. Incluso pueden ir combinadas con otra fuente de carbohidratos si necesitamos una cantidad mayor, ¿verdad? Si, por ejemplo, la sesión de entrenamiento va a ser muy larga o muy pesada o muy intensa, entonces puede combinar con otras fuentes, por ejemplo, como la avena, es una muy buena opción, ¿verdad? Combinar la avena con fruta, incluso en este caso, por ejemplo, con los sustitutos, las bebidas estos vegetales, ¿verdad? Ya sean un batido, o también si es una comida fuerte, como decir, voy a desayunar antes de hacer el entrenamiento, pues fuentes de carbohidrato complejas como el gallo pinto, ¿verdad? O verduras harinosas como el plátano maduro pueden ser opciones para consumir antes de entrenar. Si hablamos de meriendas rápidas, que era lo que les decía ahora, la diferenciación entre una nutrición, digamos, por salud a nutrición deportiva, las fuentes de carbohidratos simples que mencionamos que en algunos casos pueden ser muy funcionales, también se utilizan como comidas preentreno. Entonces, por ejemplo, el pan es una alternativa que suele usarse, incluso combinado ya sea, por ejemplo, con mantequilla de semillas y fruta, ¿verdad? Una tostada con mantequilla de maní banano, o por ejemplo las tostadas con jalea, ¿verdad? Que lo que me aportan es eso, carbo de rápida absorción, porque el entrenamiento va a llegar muy pronto o la competencia y ocupamos que esa energía llegue rápido al cuerpo, ¿verdad? Los batidos, como les decía, se pueden usar, no es que del todo no se pueda utilizar proteína antes de entrenar, pero en el momento en que es indispensable es en el post-entrenamiento, ¿verdad? O post-competencia. Ok, excelente. Ujú. Ahora, vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos por acá. Ujú. Nos dicen, cuando se habla del consumo de linaza y chía, ¿es factible que sea suficiente para abastecerse de omega 3? Puede que no, o sea, sí son buena fuente de omega 3, ¿verdad? Y claramente sí se pueden utilizar dentro de la alimentación diaria para tener esa fuente natural de omega 3, pero que sea suficiente para llenar los requerimientos, puede que no, ¿verdad? Y que como hablábamos, dependiendo de la población también o de la persona, si es una persona con problemas de dislipidemias, que mencionamos el colesterol alto, triglicéridos altos, puede que no sea suficiente. Entonces, sí, sí puede Mm. formar parte de la dieta diaria, pero no como la única fuente de omega 3. Cuando hablamos de suplementación es importante, digamos, que estos suplementos se van a convertir en nuestros nutracéuticos, ¿verdad? Es como un concepto de que estos suplementos estamos buscando un efecto terapéutico, es como si fueran nuestros medicamentos, por decirlo así. Entonces, cuando andamos buscando, digamos, los efectos antioxidantes, los efectos cardioprotectores, los efectos antiinflamatorios de los omegas, porque, digamos, hubiera alguna condición, digamos, en el caso del ejercicio, el estrés oxidativo, el daño muscular que produce el ejercicio, ¿verdad? Y que tenemos que reducir con antiinflamatorios, digamos, para reducir la fatiga muscular, por ejemplo.
Entonces, no va a ser suficiente lo que nos puede brindar la alimentación, sino que tenemos que llegar a dosis más altas, digamos, de los ingredientes o de los nutrientes específicos. En el caso de los omegas, el EPA y el DHA, que, o sea, no habría manera de llegar a esa concentración basado en los, digamos, en la alimentación. Ujú, correcto. Ok. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué marca comercial es la mejor en alimentos preparados veganos, tanto en sabor como en calidad? Ya que no puedo consumir lácteos, he consumido algunos como sustituto de la natilla, del yogur y tiene demasiado sabor a aceite de coco y deja un sabor feo en la boca. Me gustaría saber su opinión sobre alguna marca comercial. Ahí, bueno, a la persona que hizo la consulta le quedó mal con el dato y le voy a decir por qué, digamos, porque mi respuesta en particular. Todos estos productos, ¿verdad? Van a ser derivados ya sea de coco, de semillas de marañón, de almendra, por ejemplo, entonces prácticamente van a tener algún sabor, ¿verdad? Definitivamente proveniente de su fuente principal. Entonces es difícil encontrar un producto que vaya a sustituir y que todavía tal vez es que tengo la referencia en mente, digamos, de cómo sabe la leche de vaca, por darte un ejemplo versus la leche de almendra, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, no, es que no sabe a leche de vaca, pues lógico, es de leche de almendra, ¿verdad? Entonces en este caso es como complicado darte una marca en particular. No te podría decir, tampoco puedo decir que he probado todas porque no soy vegana, pero definitivamente es un tema de probar, porque entonces toca ir probando ciertas marcas para ver con cuál tengo un nivel de tolerancia, digamos, o un nivel de aceptación mayor. Pasa igual, por ejemplo, con las carnes o los sustitutos de carnes, ¿verdad? Este tema de las tortas, incluso hay embutidos a base de soya y otras opciones, pero siempre van a tener un sabor particular distinto, ¿verdad? Igual como les decía con el batido de proteína, ¿verdad? Tienden a ser un poquito más arenosas, etcétera, pero definitivamente van a tener pues alguna diferencia en sabor, textura, color, olor por la fuente de la que provengan, ¿verdad? Sí, Ujú, exactamente así es. ujú. Otra pregunta nos dice, ¿cómo se deben ingerir las semillas de linaza? En realidad es una opción muy versátil, igual que la chía, por ejemplo. O sea, se pueden utilizar desde la versión molida, o sea, para mezclar, por ejemplo, con alguna bebida, las semillitas completas, por ejemplo, para utilizarlas también igual en batidos, en una ensalada, en una mezcla, por ejemplo, con yogur y fruta, en este caso un yogur vegetariano, o en un batido también con alguna bebida a base vegetal. Hay gente que las deja remojadas el día antes, por ejemplo, con avena, ¿verdad? Igual que se hace con la chía y después se consume, digamos, se come así solita o, por ejemplo, acompañada con fruta, como les decía, pero es una forma muy, o sea, tiene muchas formas de utilizarse en la dieta, incluso para hacer preparaciones, por ejemplo, la gente que hace pan en la casa le pone linaza para una avena, para unos pancakes, por ejemplo, entonces sí, sí se puede utilizar de muchas formas. Sí, lo que yo Ujú, sí recuerdo, volviendo al tema de la oxidación por tercera vez, ¿verdad? ujú, Es que sí, la recomendación es comprar las semillas de linaza enteras, enteras. Ujú, ¿verdad? Y molerlas a la hora de la preparación, ¿verdad? ujú, Porque si uno pues encuentra en el supermercado la linaza molida o en la macrobiótica ujú, la linaza molida, la cual sería mucho más susceptible a ponerse rancia exacto. y entonces, ¿verdad? Por la exposición con el aire, pero si queremos molerla en el momento, ¿verdad? Inclusive podemos molerla como en un moledor de café, por ejemplo, Ujú, en el momento de que se va a utilizar. ujú, exacto. Ok, tenemos otra pregunta que dice, con base en su experiencia, ¿cuáles son los principales errores que se cometen al seguir este tipo de patrón de alimentación? Ok, en ese caso, bueno, es muy común lo que les mencioné hace un ratito. Primero que en el momento en que se eliminan las fuentes de proteína de origen animal, ¿verdad? En este caso las carnes, se incrementa mucho el consumo de carbohidratos, o sea, aún incluso carbohidratos naturales, ¿verdad? Complejos, mucho arroz, muchos frijoles, mucha verdura harinosa, ¿verdad? Entonces ya se genera un desbalance en el consumo calórico diario y esto puede generar, ¿verdad? O tener una implicación a nivel de peso y composición. Y otro error gravísimo también que se comete en muchos casos es llegar a usar también mucho producto procesado sustituyendo este tipo de alimentos
o lo que decíamos, por ejemplo, los carbohidratos simples. Entonces van a buscar saciedad con más galletas, snacks, el pan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí también vamos a generar un desbalance importante. Y el problema de algunos de estos sustitutos es que no vienen solos, o sea, tal vez puedo encontrarme una torta de soya, pero con un contenido de grasa sumamente alto, por ejemplo, o con un contenido de sodio excesivo, entonces también puede tener una implicación negativa en salud. Entonces, sí hay que, por eso este tipo de dietas hay que estructurarlas muy bien, ¿verdad? O sea, tienen que ser, ojalá, idealmente siempre acompañadas por un profesional en nutrición, o sea, no solo el hecho de tomar la decisión de la noche a la mañana y listo, pero sí, esto es como de los principales errores que se cometen, ¿verdad? Entonces ahí vamos a generar cambios en peso, composición corporal, a nivel incluso, por ejemplo, indicadores como el tema de los triglicéridos, como les decía, al incrementar demasiado la ingesta de frutas, incluso aunque sea algo natural y saludable, y más si le sumamos carbohidratos simples, ¿verdad? Fuentes de azúcar. Entonces, sí, este desbalance es como típico en este tipo de población. Que aumenta el riesgo además del hígado graso. También, exacto. Ujú, Ujú. claro. Vamos a ver. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, bueno, si hacemos así como un wrap up, como el mensaje final, ¿verdad? Por mi parte, yo diría, mantenernos alejados de los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Que los Siempre alimentos ultraprocesados son aquellos que contienen más de 5 ingredientes en su en su etiqueta, lista. ¿verdad? Ujú. Entonces, busquen eso cuando vayan a comprar, pues, productos. No compren algo que tiene una lista inmensa De de ingredientes. ingredientes, Ujú, ¿verdad? Mantenerse con las fuentes más naturales posibles y tener una buena relación ahí entre los macronutrientes que hablaste, proteínas, grasas, ujú. este, carbohidratos. Buscar la ayuda de un profesional, siempre importante, Siempre, ¿verdad? 100%. Siempre Ujú. esencial la ayuda de un profesional. Bueno, en el caso de Susan, por cierto, que vamos a darles de cortesía una cita con la doctora, Ujú, ujú. una cita con la doctora para una valoración nutricional. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Quienes quieran participar en la rifa de esta cita, lo que hacemos es lo siguiente. Van a mandar un mensaje por WhatsApp, aquí se los voy a anotar, 8597-9436. Ustedes mandan un mensaje de WhatsApp con su nombre a ese número y dentro de las personas que nos contesten, entonces vamos a hacer la rifa de la cita de cortesía con la doctora Susan, lo cual me parece un excelente premio porque realmente es una excelente profesional como ustedes se dieron cuenta. Entonces Muchas ahí gracias. les repito el número de teléfono, 8597-9436. 8597-9436. Ahí lo tienen en el chat. Esta Disculpe, charla, doctora, no entendí. Disculpe. No entendí dígame, con respecto a lo que indicaba de una rifa con la doctora. sí, estamos rifando una cita de cortesía con la doctora Susan. Entonces, para participar en esa rifa, lo que hacen es que nos mandan un mensaje al WhatsApp que les anoté aquí en el chat con su nombre. Y listo, ya con eso quedamos participando en la rifa y estaremos anunciando el lunes la persona que gana la rifa. ¿De acuerdo? También esta charla quedó grabada, entonces también vamos a enviarles la Sí. grabación para que Ujú. ustedes repasen conforme lo consideren necesario y si tienen con quién compartir esta información, pues sería ideal para nosotros también. Exacto. Susan, ¿algo más? No, muy agradecida de verdad que nos hayan acompañado y que, como les decía, ojalá que sea información de mucho provecho y que si pueden compartir también la grabación, pues ideal, ¿verdad? Para ya que tengan familiares, amigos, compañeros, etcétera, que sepan que les puede servir mucho. Y bueno, encantados de recibirlos en la consulta cuando gusten y necesiten ese tipo de asesoría, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches.